Todos en pie, vamos a ir a Dios en oración para pedir su bendición a este servicio. Es un gusto estar aquí con el propósito de venir y adorar y glorificar el nombre de nuestro Salvador, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Estemos contentos porque Dios nos ha dado la oportunidad de poder estar aquí esta noche, de venir a adorarle, a darle la honra y la gloria a nuestro Señor y Salvador. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Celestial, que estás en tu santo trono, Señor. Santificado sea tu nombre. Padre, en esta noche, Señor, venimos delante de tu presencia, Señor Dios, para adorar, para exaltar y glorificar el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el motivo de esta reunión, Señor. Y por eso, Padre, que venimos a darte las gracias, a bendecir tu nombre, Señor, porque nos has dado la oportunidad de poder estar aquí, Señor, un grupo de tus hijos, porque nos has dado el privilegio, Señor, de ser tus hijos. Y es por eso, Señor, el motivo de estar aquí, adorarte, bendecirte, Señor. Padre, en tus manos queremos encomendar, Señor, y que todo sea bajo tu bendita voluntad, Señor. Que tú bendigas, Señor Dios, este servicio. Que tú bendigas, Señor, esta antesala que es para comenzar, Señor Dios, las conferencias del día de mañana. Quiero pedirte, Señor Dios, que tú obres, Señor, conforme a tu voluntad. Bendigas, Padre Celestial, a cada uno de los hermanos aquí presentes y que traigas, Señor Dios, a cada corazón dispuesto, Señor Dios, a estar receptivo a tu palabra, Señor. Señor, trae, por favor, corazones disponibles, Señor Dios, para que puedan recibir ese regalo precioso que viene de parte tuya, Señor, que es la salvación. Mi Dios, pedimos que dé sabiduría a cada uno de los hermanos expositores de la palabra que tú traes, Señor Dios, que todo lo que ellos vayan a exponer, Señor, sea sacado de la Escritura, sacado de tu bendita palabra, Señor, que tú dejaste para nosotros. Ese manual precioso, Señor Dios, que solo los cristianos sabemos, Señor Dios, lo que se encuentra ahí. Lastimosamente los del mundo, Señor, no saben cuánta bendición se pierden ni cuánto conocimiento pudieran adquirir de tu sagrada palabra, Señor. Señor, gracias. Bendice a cada uno de los hermanos y todo esto, Señor, te lo encomendamos en tus manos. Y que solamente, Señor, el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en esta noche. Para Él sea la honra y la gloria. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios les bendiga, hermanos y hermanas. ¿Cuántos están gozosos en día de hoy? Hoy vamos a alabar el nombre del Señor con la alabanza Santo, Santo, Santo. Cantemos. Santo, 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 Señor, siempre labio mío, flores te darán. Santo, 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 te adoro,
santa voluntad. Ante ti se postra bañada tu nombre, ante ti que has sido que eres sincera. Santo, 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 por más que estés velado, imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada, impoder perfecto, pureza y caridad. Santo, 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 la gloria de tu nombre. Vemos en tus obras, en cielo, tierra y mar. Santo, 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 Dios. Dios tres personas, bendita Trinidad. Dice en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree, nos ha dado por vida eterna. La siguiente alabanza quiere ser salvo de toda maldad. Quieres ser salvo de toda maldad, tan solo poder en mi Jesús. Quieres vivir y gozar santidad, tan solo poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió y resucitó. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres ser libre de orgullo y pasión, tan solo hay poder en mi Jesús. Quieres vencer toda tentación, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Quieres servir a tu Rey, Señor, tan solo hay poder en mi Jesús. Veis el salmo, podrás en su amor, tan solo hay poder en Jesús. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió y resucitó. Hay poder, sí, sin igual poder en la sangre que vertió. Amén. Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Así puestos de pie, vamos a leer la lectura bíblica en esta tarde, honrando a nuestro Dios. Les voy a invitar que abramos nuestras Biblias, la carta a los Efesios, capítulo 1, versículo del 15 al 23. La carta a los Efesios, capítulo 1, versículo del 15 al 23. ¿Me dan un amén, hermanos, cuando estemos listos? Amén. Dice la palabra de Dios así, hermanos, en esta tarde. Efesios 1, del 15 al 23. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús
y de vuestro amor para con los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Bendito sea el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Seguimos adorándole en el inicio de estas conferencias. Oremos para que el día de mañana su nombre sea exaltado, y hoy también. Amén. Bendiciones, hermano. Muy buenas tardes, hermanos. Dios me los bendiga. ¿Quieren seguir cantando? Amén, gloria a Dios. Vamos a cantar el himno 22. A Dios demos gloria. Lo vamos a cantar a capela. Así que alcemos nuestras voces. Amén. Cantamos a las 3. 1, 2, 3. A Dios demos gloria, pues grande es Él. Su amor es inmenso y a su Hijo nos dio. Quien fue a la cruz, sufrió muerte cruel, y así de los cielos las puertas abrió. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Por darnos la vida, su sangre vertió. Jesús al creyentes, promesa de Dios. El vil pecador que de veras creyó, y en ese momento perdón recibió. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Vengamos al Padre y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Dios es el Maestro, potente hacedor, y grande es el gozo que Cristo nos da. Mas nuestro asombro será aún mayor al ver a Jesús, que en su gloria vendrá. Valor al Señor, oiga el mundo su voz. Valor al Señor, nos gozamos en Dios. Que veamos al Padre
y a su Hijo Jesús, y démosle gloria por su gran poder. Amén. A Él sea la honra y la gloria hoy, mañana y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a seguir cantando y ahora va a ser un himno, el 509. Tenemos una hermana que está cumpliendo un año más de vida por la gracia de Dios, y yo los invito que también cantemos este himno, el 509, por favor. Amén. A las 3. 1, 2, 3. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que el Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. A Dios le damos gracias, que con amor y paz al fin de otro año hermoso te decidió llegar. Feliz, feliz cumpleaños, que Dios en su bondad te dé muy larga vida, salud, felicidad. Amén. Feliz cumpleaños. Así que usted cuando pueda puede saludar a la hermana Claudia. Ella está cumpliendo un año más, gracias a Dios. Y que el Señor me los bendiga, hermanos, y pueden tomar asiento. Buenas noches, mis hermanos. ¿Cómo están? Bueno, me toca dar la bienvenida por mi izquierda, hermanos, a quienes miran que lo visitan por primera, segunda o tercera vez. El hermano Heraclio, ¿verdad? Tenía tiempo que no me visitaba, ¿verdad? Y la iglesia le dice, aquí por el medio, hermanos, que tenemos a la familia del hermano. Y la iglesia les dice, bienvenido. Aquí por enfrente de mí tenemos al pastor que trae a su familia. A hermano se puede poner de pie y nos dice el nombre de su familia. Son miembros de la iglesia, de la iglesia Bautista Manuel, el hermano Rigo, su Amén. hijo Adrián, Maica y la hermana Laura, y el hermano Rafael, que ustedes lo conocen. Amén, ya es conocido por nosotros. Y la iglesia les dice, bienvenido. ¿Quién más lo visita, hermanos? A ver, hermana Rosy, que aquí no la alcanzo a ver muy bien, pero mire, allá está. Y la iglesia le dice, bienvenido. Por mi derecha, hermanos, son todos de casa, ¿verdad? De igual manera, hermanos, le damos la bienvenida a cada uno de ustedes, hermanos, que Dios abra su mente y su corazón y pongamos nuestros corazones receptivos para escuchar la palabra que el hermano nos trae el día de hoy. Y pues el siguiente paso es el pastor Covarrubias. No sé si lo va a presentar el hermano Francisco, aunque ya todos lo conocemos, ¿verdad? Aunque ya todos lo conocemos. Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Agradecemos la presencia de la Iglesia Manuel, que vinieron de Los Ángeles para acá a acompañarnos también. Al hermano también lo invitamos esta vez y gracias a Dios que quiso venir. Entonces, ahora estamos aquí, nos estamos reuniendo, hermanos, como preámbulo a las conferencias que van a iniciar el día de mañana. Y tenemos este evento de las conferencias en defensa del Evangelio desde hace 10 años. El pastor Covarrubias fue el que lo inició y luego ya él nos invitó, y gracias a Dios hubo muchos hermanos en el camino que estuvieron apoyándonos, pero
se fueron separando y gracias al Señor todavía seguimos él y yo trabajando en la obra del Evangelio. Y le agradezco a Dios por la vida del pastor Ramón. Es un maestro de las Escrituras, es un gran amigo, consejero para mí. Entonces yo lo considero un gran amigo, aparte de ser un gran pastor que Dios lo ha usado grandemente para la alabanza de la gloria de Dios. Ahora él va a compartir la palabra de Dios. Pásale, pastor. Este púlpito está hecho para nuestra medida. Hasta chaparro me veo. Gloria a Dios. En el papel que le di, hermano Francisco, acerca de los años que tenemos con la conferencia, estábamos revisando anoche con un hermano y son 12 años. Sí, hace 12 años que comenzamos, nomás que en el papel dice 10, pero hace 12 años, gracias al Señor, que estamos con esas conferencias allá, primeramente en el sur de California, y después nos unimos con el pastor Francisco acá, en el norte de California, y le damos gracias al Señor que hemos podido tener la conferencia en algunas otras congregaciones, como con el pastor Alberto, el pastor Luis Floriano, y ha sido de mucha bendición. Gracias a los miembros de esta congregación por trabajar tan duro para hacer la conferencia casi cada año, hermanos. Que el Señor les bendiga. Mañana yo sé que van a venir muchos hermanos y nos vamos a gozar en el Señor. El tema de este año es el discernimiento bíblico. Tiene que ver con el aprender a elegir lo que es mejor, lo que agrada a Dios, lo que trae honra y gloria a Dios. Y con el favor del Señor, mañana vamos a estar ampliando mucho sobre el tema, y yo voy a hacer una introducción. Es muy difícil escoger un pasaje bíblico que diga directamente discernimiento, porque la palabra discernimiento en el Nuevo Testamento está solamente 3 veces. En una ocasión es muy clara que tiene que ver con el elegir, en otra ocasión tiene que ver con el recibir a un hermano, pero no para discutir sobre cosas, y en otra ocasión tiene que ver con el don de discernir espíritus. Entonces, pero hay sin lugar a dudas una serie de palabras, de sinónimos que tienen que ver con el asunto de discernir. Pero vamos a orar antes de comenzar con el estudio. Yo no sé si es mucha molestia que removieran los atriles, hermanos. ¿Saben? Porque cuando hace live stream con la cámara, generalmente las cámaras se enfocan en un objeto más cercano y se pierde el enfoque. Y nos va a salir el video borroso. Gracias, hermanos, muy amables. Vamos a orar, los invito a orar para comenzar el estudio de la palabra. Padre, queremos darte muchas gracias por permitirnos en esta noche congregarnos para darte honra, para darte gloria y para dar un inicio, Señor, a las conferencias que tendremos el día de la mañana. Queremos pedirte, Señor, que tú en tu misericordia traigas con bien a todos los hermanos que han propuesto en su corazón el hecho de poder apartar el día para congregarse con nosotros y poder juntos estudiar tu palabra. Te queremos pedir por los pastores que estarán trayendo la palabra. Señor, úsalos, sé con cada uno de ellos, dale, Señor, el poder explicar aquello que ellos se han preparado diligentemente estudiando, para que cada uno de nosotros podamos ser bendecidos, edificados. Y quiero ahora rogarte, Señor, que tú seas con nosotros. Queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes a entender este tema, al menos en su forma introductoria. Queremos rogarte, Señor, que tu Santo Espíritu en esta noche, a través de tu palabra, nos dé el poder comprender de qué estamos hablando, que produzcas en cada uno de nosotros el deseo, la necesidad de ser diligentes en el estudio de tu palabra para tener vidas que puedan tomar buenas decisiones, saber escoger saber distinguir entre la verdad y el error y siempre escoger lo mejor, lo que es agradable a ti. Por esa razón, Señor, rogamos tu ayuda en esta noche. Así es que te quiero suplicar, Padre, te quiero rogar que tu Santo Espíritu
traiga a cada uno de nosotros iluminación, entendimiento en el estudio de tu palabra. Sabemos, Señor, que separados de ti no hay nada que podamos hacer. Nosotros te necesitamos, somos hombres y mujeres muy necesitados y por esa razón queremos, Padre, rogarte tu ayuda. Y esas cosas las pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El tema del discernimiento. La primera cosa que debemos de hacer es buscar la definición del discernimiento. Si uno va, por ejemplo, a los diccionarios en español, incluso los diccionarios en inglés, la mayoría de ellos van a decir que es una acción, porque discernir es un verbo, es una acción, que tiene que ver con el hecho de poder juzgar, de poder ver algo y tomar una decisión sabia, dependiendo de lo que uno está buscando hacer. Pero cuando queremos hablar del discernimiento bíblico, tiene que ver con esa habilidad que una persona adquiere basada en el conocimiento de la palabra de Dios para poder discernir y hacer lo que es más agradable al Señor. Saber distinguir entre qué es la verdad, qué es el error, saber tomar decisiones en aspectos generales de nuestra vida, pero también en aspectos específicos o concretos. Por ejemplo, vamos a pensar ahorita en Los Ángeles, como un ejemplo, los Dodgers ganaron la serie del béisbol, ¿no? Y la gente en Los Ángeles está muy feliz y posiblemente mañana tengan un desfile. Y supongamos que algunos de los hermanos de nuestra congregación pensaron en venir hoy a la conferencia para estar juntos el día de mañana y dicen, bueno, pero es que también el desfile va a estar y los Dodgers pues nunca ganan, no es tan seguido que ganen. Vamos a quedarnos mejor a celebrar. Al cabo, la conferencia del año que viene sigue otra vez, no hay problema. Esa es una mala decisión, es una decisión sin discernimiento, porque aunque los Dodgers ganen, no es trascendental en nuestra vida. Pero escoger lo mejor a través de la palabra de Dios, eso sí es muy importante y es muy necesario. Ahora, cuando hablamos de discernimiento, aunque en la Biblia no encontremos directamente en todo tiempo la palabra discernir, hay una serie de palabras en el Nuevo Testamento que son como una combinación de elementos para poder discernir correctamente. Y en primer lugar tenemos la primera palabra que es discernir, lo cual significa distinguir, juzgar o discernir para tomar una decisión. Y la idea con esta palabra es que desde la perspectiva bíblica, una persona toma una decisión para hacer algo basado en el entendimiento que el Espíritu de Dios da a través de la palabra de Dios, a través de su palabra. Y voy a poner un ejemplo sobre esto. Supongamos que en la escuela donde tus hijos están yendo, ahora la escuela va a introducir algunas materias que antes no se enseñaban. Y esto tiene que ver con el género humano, ¿no? Nosotros entendemos que solo hay dos géneros, masculino y femenino. Pero hoy nos han introducido una serie de ideologías y tú tienes que tomar una decisión si tu hijo va a estar yendo a la escuela a escuchar eso o vas a tomar la decisión de tomarlo de la escuela y llevarlo a dar clases en casa, lo que se llama homeschool. Pero cuando vas a tomar esa decisión, tú dices, bueno, mandarlo a la escuela pública es más fácil. Darle clases en casa, eso es mucho más difícil. Pero ahí se necesita tener discernimiento. Y el discernimiento bíblico es juzgar qué es lo mejor para mi hijo. Y en base a eso toma la decisión para hacerlo. La segunda palabra que se usa en el Nuevo Testamento que está envuelta con el discernimiento bíblico es la palabra que se utiliza para hablar del Espíritu Santo, que es en griego pneuma. Y esta palabra es espíritu, también se puede traducir como aliento o viento. Pero cuando se refiere al Espíritu Santo, siempre va acompañada de acciones que solamente una persona puede tomar. Como por ejemplo, donde la Escritura nos dice que el Espíritu nos guiará a toda verdad. Eso solo una persona lo puede hacer. Que no contristemos al Espíritu de Dios con el cual hemos sido sellados. Esa es una acción, un sentir de una persona.
Pero cuando hablamos del Espíritu Santo, juega un papel muy importante porque el Espíritu Santo es quien reveló la palabra de Dios a los profetas en el Antiguo Testamento y a los apóstoles en el Nuevo Testamento. A nosotros ya no se nos revela la palabra de Dios. La palabra de Dios ya fue revelada en su totalidad. Lo que nosotros recibimos el día de hoy es iluminación del Espíritu Santo. Él abre nuestros ojos para que podamos ver lo que la palabra de Dios dice. Entonces el Espíritu Santo juega un papel muy importante en darnos a entender cuál es la voluntad de Dios, abrir nuestros ojos para que comprendamos la voluntad de Dios. Hay otra palabra en el Nuevo Testamento que es en el griego una palabra que es la palabra crisis o crino, y tiene que ver con el hecho de hacer un juicio, tomar una decisión, hacer un veredicto. Y por ejemplo, esto tiene que ver con el asunto de poder tomar una decisión que tiene que ver delante de Dios, una decisión que yo haga para que Dios sea glorificado. Y la palabra de Dios nos dice que todo lo que hagamos, sea comer, beber, tomar decisiones, sea de palabra o de hecho, sea hecho todo para la gloria de Dios. Entonces, nosotros tomamos decisiones ayudados por el Espíritu Santo, por la palabra de Dios y haciendo un juicio adecuado. Luego hay otra palabra en el Nuevo Testamento, Antiguo y Nuevo Testamento, que es la palabra sabiduría, que en griego es Sofía. Y esta palabra es importante porque tiene que ver con el hecho de ser sabio en todo lo que hago. La palabra sabiduría no es lo mismo que ser listo o ser inteligente. Por ejemplo, nosotros podemos conocemos personas que son muy inteligentes, grandes científicos, pero esos grandes científicos no necesariamente son sabios. Ser sabio es tomar la mejor decisión en nuestra vida, fundamentado en la palabra de Dios, para que nuestra vida sea edificada. Y una persona puede ser muy inteligente en un campo, en una área, en una materia, pero no ser sabio. Voy a dar un ejemplo, y yo espero que ningún hermano mexicano se ofenda. Yo soy mexicano, por eso lo voy a decir. Acaba de quedar en México una presidenta, ¿no? La presidenta Claudia, no me recuerdo, no sé pronunciar su apellido, Claudia Sheinbaum algo. Es una mujer muy inteligente. Se dicen que es un científico, pero acaba de introducir una propuesta a la legislatura en México para que se hagan muchos cambios y todo eso tiene que ver con la mujer. Quiere, por ejemplo, que las mujeres en el fútbol ganen lo mismo que los hombres futbolistas, para que haya igualdad. Por ejemplo, si el Chicharito, a los que les gusta el fútbol, yo no juego mucho, pero se me vino a la mente el Chicharito, ¿no? El Chicharito gana 10 mil pesos, 10 mil dólares, vamos a decir, 10 mil pesos al mes, que no sé cuánto gana. Las mujeres deben de ganar lo mismo para que haya igualdad. Pero eso es un problema serio, porque el fútbol de mujeres no produce económicamente lo que produce el fútbol de hombres. En este momento, una liga de fútbol de hombres es más atractiva para el negocio, da más dinero, por lo tanto se les paga más dinero porque producen más. No se trata de una igualdad, se trata de la forma en la que se produce. El trabajo, por ejemplo, el hombre y la mujer tienen un diseño distinto, una complexión física distinta. No puedes tú llegar a ser como lo que ocurrió en las Olimpiadas, un hombre que se sentía mujer y compitió en el boxeo y golpeó tan duro a una mujer y ganó y le dijeron, oye, esa mujer dijo, jamás me habían golpeado tan fuerte. Es que era un hombre que la estaba golpeando, no era una mujer. Y esto tiene que ver no con una cuestión de igualdades, sino con una cuestión de sabiduría. Entonces la presidenta podrá ser una mujer muy inteligente, pero no es sabia, porque no toma decisiones basadas en la palabra de Dios. Otra palabra, y es la última, y es una palabra que en el griego es una palabra que se pronuncia dokimatsu, y es una palabra de la metalúrgica. Es, por ejemplo, el líquido que se utiliza para poner unas gotas sobre el oro y saber si realmente es oro puro. O es la habilidad de probar el oro para saber qué tanta pureza puede tener. Si es de 10 quilates,
de 24, no sé si hay 18, de 24 y 20 y algo de quilates, el oro más puro. Pero tiene que ver con eso. Entonces, cuando hablamos de esta palabra, tiene que ver como algo que es esencial para el crecimiento de la vida de una persona, saber juzgar qué es lo que va a hacer. Por ejemplo, algo muy sencillo, muy simple. Supongamos que tuviste un día muy duro de trabajo el miércoles y dices, llegas a casa, te sientas en tu sofá bien cómodo, te quitas los zapatos, son las 5 de la tarde, volteas a ver el reloj, el culto comienza a las 7, pero el sofá te empieza a abrazar de tal manera que no te quieres levantar y es entendible, estás cansado. Y luego, en base a ese sentimiento que tienes del descanso, tomas la decisión, no voy a ir a la iglesia porque quiero descansar, es que me siento tan cansado y un buen descanso no me cae mal. Y tomaste esa decisión. No estoy diciendo que es un pecado descansar, lo que estoy diciendo es que cuando tienes dos elecciones que tienes que hacer, qué es lo mejor para tu vida, debes saber juzgar qué es lo mejor. Entonces, la idea del discernimiento es esa. Si tuviéramos que definir qué es discernimiento sería la acción de saber escoger lo mejor fundamentado en la palabra de Dios. O sea, la palabra de Dios me informa qué es lo mejor y en base a lo mejor yo tomo una acción. Vayan, por ejemplo, conmigo al libro de Romanos. En Romanos capítulo número 12, el apóstol Pablo ha venido exhortando a los romanos y en el capítulo número 12, en el versículo 1 y 2, está este concepto, está esta idea. Dice el apóstol Pablo, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Las misericordias de Dios es todo lo que él ha venido diciendo desde el capítulo número 3, donde va a culminar con todo lo que es la pecaminosidad del hombre, y luego entrar a las buenas noticias, como en el capítulo 5, donde dice la Escritura, Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Son las misericordias de Dios. Y luego dice, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Noten que está utilizando un lenguaje del Antiguo Testamento para que vivamos vidas que agraden a Dios. Dice el versículo, que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo es una palabra clave, una vida santa agrada a Dios y eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere nuestras palabras solamente, Él quiere nuestras acciones, una forma de vivir que le agrade a Él. Ahora, ¿cómo se hace esto? Versículo número 2. Hay un mandamiento negativo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, y luego nos dice con qué propósito, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. O sea, para que tomen decisiones fundamentadas en la palabra de Dios. Pero noten el versículo, la primera frase, no se conformen a este siglo. La palabra conformarse es hacerse al patrón de, o significa al molde de. ¿Cuántos de ustedes trabajaron en una ocasión en la costura? ¿Alguno de ustedes trabajó en la costura? ¿No? Bueno, entonces el ejemplo no es muy bueno, pero se los voy a dar. En la costura hay un hombre o una mujer que le llaman el cortador. El cortador recibe unos moldes y los pone sobre la ropa, los pone a una máquina y hace los cortes y con la tijera hace los terminados. Cada tela debe de ser cortada en ese molde, con la medida exacta. Bueno, el mundo tiene sus moldes, tiene su manera de pensar, tiene su manera de actuar. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? No se hagan de acuerdo al mundo. O sea, no tomen decisiones de acuerdo al mundo. Sean sabios en su manera de discernir. Dice, más bien, en lugar de conformarnos al mundo, cuando venimos a Cristo, debemos de transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. O sea que lo que tenemos que hacer es cambiar nuestra manera de pensar.
cambiar nuestra manera de tomar decisiones. Y eso se hace a través de las escrituras, a través de la palabra de Dios. Mientras más conocemos la palabra de Dios, más sabios seremos para tomar las decisiones. Nuestra mente se va a cambiar. O sea, en otras palabras, cuando alguien nos acusa, nos dice, es que ustedes, los evangélicos, les lavaron el cerebro. Sí, la palabra de Dios nos está lavando, nos está cambiando, nos está transformando. Ahora no pensamos como pensábamos anteriormente. Nuestros pensamientos se están conformando no al mundo, sino a la palabra de Dios. Entonces es un proceso de desconformación para conformarnos a la palabra de Dios. De hecho, hermanos, los que les gusta un poquito la historia, busquen y lean sobre los no conformistas en Inglaterra. En el tiempo de María la Sangrienta, la reina de Inglaterra, dicen que en una tarde degolló más de 200 pastores. Les mandó cortar la cabeza. Algunos dicen que 300, yo no sé exactamente el número exacto, pero muchos. ¿Por qué? Porque no se conformaban a lo que ellos querían que hicieran. O sea, podías ser pastor, pero tenías que leer el libro de las liturgias, las lecturas que se te asignaban, decir los sermones que tenías que predicar. Juan Bunyan, el que escribió El Peregrino de Bunyan, ustedes saben que él escribió El Peregrino cuando estuvo encarcelado. Estuvo encarcelado 12 años con la puerta de la celda abierta. Él se podía salir en cualquier momento. Lo único que tenía que hacer era conformarse a la liturgia de la iglesia anglicana. Entonces, el punto de la iglesia de Inglaterra, perdón. El punto aquí es que Bunyan no se conformó, los conformistas no se conformaron, por eso se les llamó los no conformistas. Y ese es el mismo concepto, la misma idea. No van a tomar decisiones ellos basados en lo que se les pide que se conformen, sino en la palabra de Dios. Entonces, este versículo es un versículo muy importante, pero yo quiero centrar el resto de mi tiempo en otro pasaje de las Escrituras. En 2 de Timoteo, en el capítulo número 3. Vamos a 2 de Timoteo, capítulo número 3. Y vamos a enfatizar los versículos 16 y 17. Pero antes de leerlos, o más bien dicho, leámoslos y luego veamos su contexto. Ustedes conocen esos versículos, creo yo, de memoria, ¿no es así, hermanos? Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, dice, sea perfecto. Y esta palabra perfecto no es que no comete nunca un error, un pecado, significa que sea maduro, que vaya en camino a una madurez. Y luego dice, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Ven esa frase? Podríamos decir, enteramente preparado para que ejerza buen discernimiento. Ese es el concepto, esa es la idea. Se conforma a la palabra de Dios, conoce la palabra de Dios, para luego actuar en base a la palabra de Dios. Ahora, ¿cuál es el contexto de esto? El contexto de esto es hombres perversos, los cuales Timoteo debía de evitar y él ser lo opuesto de ellos. Voy a repetirlo. Hombres perversos que Timoteo debía de evitar y él ser lo opuesto de cada uno de ellos. Pero él no sería lo opuesto de ellos si él no entendiera que es a través de las Escrituras que él sería transformado y estaría enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, vean el contexto, hermanos. Versículo número 1. Dice, también debes de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Por qué son tiempos peligrosos lo que está hablando, lo que dice Pablo que habrá de venir? Dice, porque habrá hombres, y vean esto, amadores de sí mismos. Y en el versículo número 4, dice al final, amadores de los deleites más que de Dios. Entonces, estas dos frases califican a estos hombres. Son hombres
que se aman a sí mismos. Son hombres que no aman a Dios. Y la forma en la que son descritos por no amar a Dios y amarse a sí mismos está en el versículo 2 en adelante. Dice, hombres amadores de sí mismos, y luego dice, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. ¿Y luego qué dice el versículo, hermanos? O sea, evítalos, o sea, no te mezcles con ellos, porque la Escritura dice que las malas conversaciones o las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Eso es importante entender. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. O sea, son hombres inmorales, que se juntan con mujeres inmorales. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y luego da un ejemplo del Antiguo Testamento, donde se menciona, dice, y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Ustedes recordarán que hay un episodio donde los magos de Egipto hacen lo que Moisés está haciendo, pero no se mencionan los nombres de ellos en el Antiguo Testamento, y aquí no los mencionan. Se cree que estos hombres se unieron al pueblo de Israel en el Éxodo y fueron los que más problemas dieron a Moisés. Ahora, vean lo que sigue diciendo. Dice, también estos resisten a la verdad. Entonces, ¿qué son? Amadores de sí mismos y de los deleites. No aman a Dios, resisten la verdad. Son los tres grandes calificativos. Y lo dice, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Esta palabra corrompido significa que no tiene rescate, que no son rescatables. Su mente ya se echó a perder. Ellos no tienen vuelta atrás. Entonces piensen en esto es todo el contraste a lo que Timoteo debía de ser. Y luego dice el versículo 9, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos. Y luego vean el versículo 10, hermanos. Estas dos palabras en español, donde dice, pero tú, o pero, más bien dicho, pero, en la gramática se llama una conjunción de contraste. Conjunción significa que conecta lo que se acaba de decir con lo que se va a decir. Por ejemplo, esta puerta tiene bisagras. Las bisagras tienen el propósito de hacer girar a una puerta, ¿verdad? Pero son parte de la puerta. Lo que acaba de decir sigue corriendo con el tema. Ahora, pero tú, Timoteo, debía ser todo lo opuesto de ellos, y también nosotros. Dice, pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como los que me sobrevivieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y luego dice, mas los malos hombres y engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Y luego otra vez viene el contraste. Pero persiste tú, o sea, él tiene que ser lo opuesto. Persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Él aprendió de su abuela y de su madre, en el contexto del capítulo número 1. Él aprendió de Pablo. Dice, sabiendo de quién has aprendido. Y escuchen esto. Y que desde la niñez has sabido qué, hermanos. Las Sagradas Escrituras. ¿Qué pueden hacer las Sagradas Escrituras de acuerdo al texto? Las cuales te pueden hacer, ¿qué, hermanos? Sabio. Te pueden hacer sabio.
capaz de tomar decisiones. Te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego aquí viene donde queremos pasar el tiempo. Recuérdense que en el contexto hay hombres que están corrompidos de entendimiento y hay un hombre que tiene que ser lo opuesto de ellos y que su mente es una mente sabia, es una mente que se ha edificado en la palabra de Dios. Ahora, ¿por qué Timoteo era un hombre sabio? ¿Por qué Timoteo debía de ser lo opuesto que esos hombres? Dice el versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios. Primer cosa es que la Biblia procede de Dios. La palabra inspirada, hermanos, no es una palabra que existía en el tiempo de Pablo. Él compuso esta palabra de dos palabras. La palabra inspirada es theopneustos, que es Dios o exhalado. Dios exhalado, o sea, es soplada por Dios, es dada por Dios. Es como, por ejemplo, hoy en día. Ustedes saben que en el diccionario existe la palabra cantinflear, ¿verdad? Y existe la palabra también parquear. Esas palabras no existían. Cuando yo era niño, esas palabras no existían. No estaban en el diccionario. Pero se acuñaron para decir que cantinflear es una persona que habla mucho pero no dice nada. Eso es lo que significa cantinflear. Pablo acuñó la palabra theopneustos. Es una palabra inspirada, dice inspirada por Dios. Esta palabra inspirada por Dios es útil. Y vean qué es lo que hace la palabra de Dios. Primero, enseña. Nos enseña la verdad que nos hace libres. Nos enseña quién es Dios, nos enseña quién es el hombre, nos enseña cómo el hombre puede ser salvo, nos enseña cómo el hombre puede ser sabio. Enseña. Y luego dice, es útil para enseñar, y luego dice, para redarguir. Redarguir es cuando una persona ya se le enseñó algo y no está caminando en esa dirección y hay que decirle otra vez, ¿te recuerdas esto es otro? Oh, sí, tienes razón, lo voy a hacer. Y luego sigue la segunda palabra que es más fuerte, para corregir. Esto ya tiene disciplina. Les voy a darles una ilustración que yo escuché a otro pastor. Él explica esto de la siguiente manera. Dice, tu hijo está jugando en el patio trasero de la casa. Y cuando sale por la puerta de atrás, corre y avienta la puerta y la puerta ¡pam!, golpea. Y tú le dices, hijo, cuando salgas, no azotes la puerta. ¿Qué estás haciendo? Le estás enseñando, ¿no? Oh, ok, papá. Y en la próxima vez que hace, la vuelve a azotar. Y luego lo toma, ya lo sienta y le toma el brazo y dice, ¿te recuerdas que te dije que no azotes la puerta? Si la vuelves a azotar, te voy a disciplinar. Oh, ok, papá. Y al poco ratito azota la puerta otra vez. Y el papá le dice, no puedes salir más. Siéntate. Porque te dije que no hicieras y no azotaras la puerta. Eso es lo que significa esas palabras. Primero, nos enseña. Segundo, nos redarguye. Y luego nos corrige. Viene disciplina. Y luego dice el versículo, para instruir en justicia. La palabra justicia significa hacer lo que es justo. No solamente que la salvación es por la justificación es por la fe en Jesucristo, ahí comienza todo, pero nos enseña lo que es correcto, lo que agrada a Dios, lo que es recto, lo que es verdadero. Entonces la Biblia nos instruye en justicia. Y en el versículo número 17 dice, ¿a fin de qué? O sea, ¿cuál es la meta de ser instruidos en la palabra de Dios? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Ahora, hermanas, no se asusten, aquí incluye a las mujeres. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, hay dos palabras que se utilizan para hombre. La palabra hombre, hay una palabra que es hombre, es aner,
que es para género masculino. Cuando en la Biblia dice aner, significa género masculino. Pero hay otra palabra que también se traduce hombre y es antropos. Y aquí es la palabra antropos, que significa género humano. O sea, para todos. La palabra de Dios es útil. Y lo dice, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, sea perfecto. Y la palabra perfecto es ser maduro. Y lo dice enteramente, completamente, preparado para toda buena obra. Las obras que hacemos tienen que ser con discernimiento. ¿Por qué asistimos el domingo a la iglesia y no nos vamos al parque por día de picnic? Porque entendemos que el domingo es el día en el que la iglesia se congrega. Entendemos que necesitamos adorar a Dios juntos como iglesia. Entendemos que el día que nos reunimos como iglesia, estamos en unión unos con otros y en unión con Cristo. Entendemos que somos instruidos en la palabra de justicia todos los miembros de la iglesia. Por eso decimos, es mucho más valioso ir el domingo a la iglesia que irme al parque a ver el lago artificial con los patitos que andan nadando ahí, ¿no? Y eso tiene que ver con estar preparado para toda buena obra. Eso tiene que ver con discernimiento. Ahora, la pregunta sería, mi tema de mañana tiene que ver con el cómo aplicar discernimiento a las decisiones en la vida. Bueno, primeramente, hermanos, debemos de comenzar con no ser perezosos para estudiar. Y no lo estoy insultando, no lo dice la Escritura. Lentos para aprender. Miren, hermanos, el pueblo de Dios comete un pecado todas las semanas que ustedes van a decirme que no es pecado, pero les voy a probar que sí es pecado. Hay hermanos que tienen sus predicadores favoritos, que los escuchan por deporte. Dice un hermano puede decir, oye hermano, ¿ya te escuchaste este mensaje de Sugel Michelén? No, pásamelo. Y escucho un mensaje de Sugel Michelén. Oye, ¿ya escuchaste este mensaje de MacArthur? No, pásamelo. Y escucho uno de MacArthur. Y luego otro de Miguel Núñez. Y luego otro de Paul Washer. Y luego otro de no sé quién. Y al final escuchó 5 mensajes entre semana, más el estudio bíblico del domingo, más el estudio bíblico del miércoles, y no hizo nada con lo que escuchó. Nada. Hermanos, eso es una gran tragedia. Eso se le llama pereza espiritual. Es decir, yo escucho lo que debo de hacer, pero no me siento a meditar en ello y decir, yo tengo que hacer esto. Yo no lo estoy haciendo. Me tengo que arrepentir de esto. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué pasos voy a dar? ¿Qué cosas, qué notas tengo que hacer? Oye, no he amado a mi esposa como me dice la Escritura que la ame. Voy a empezar a hacerlo. Voy a empezar a amar a mi esposa. No estoy instruyendo a mis hijos como me dice la Escritura que los instruya. Los voy a instruir. No estoy predicando el Evangelio a mis compañeros de trabajo. Oye, qué vergüenza, me da vergüenza hablarles del Evangelio. No, tengo que hablarles. Orad sin cesar, dice la Escritura. Oye, yo no oro. Hace 5 días que no he orado. Pero soy bueno para escuchar las predicaciones. ¿Se dan cuenta, hermanos? Ese es un pecado muy grande. Yo les animo a los que les gusta escuchar mucho, que escuchen menos y que actúen más en acción. Segunda cosa, el estudio de la palabra corporativo es uno, pero el estudio personal. ¿Qué libro de la Biblia estás leyendo? Piensa y responde en tu mente. ¿Qué versículo memorizaste durante esta semana? Piensa, responde en tu mente. ¿Qué te mandó a hacer ese versículo y comenzaste a hacerlo? Piensa, responde en tu mente.
Se dan cuenta que a veces, y yo me voy a incluir en ustedes, yo no voy a pararme aquí hipócritamente y decirle a ustedes, este es un problema de ustedes, no es mío. Amados hermanos, todos luchamos con las mismas, tenemos las mismas luchas. Por esa razón debemos de ser sabios. Deja de escuchar tantos mensajes. Obedece los poquitos mensajes que estás escuchando. Estudia la palabra por ti mismo. Lee la Biblia por ti mismo. Memoriza por ti mismo. Y toma decisiones en lo que estás leyendo y aprendiendo. Y dices, wow, esto yo no lo estoy haciendo. ¿Qué tal cuando vienes el domingo en la iglesia? Tu mente no es una mente preparada para escuchar, porque tienes demasiadas cosas en la mente que te evitan o que no te permiten escuchar como deberías de escuchar. Hermanos, tengo que confesarlo, yo no escucho, bueno, el domingo yo predico, pero cuando he tenido invitados a predicar, yo uso unas plumas que le llaman plumas fuente. Las plumas fuente tienen tinta, esas de tinta que le tiene extractor, y si no las usa bien, tiran gotas de tinta, ¿no? Yo estoy con mis notas y tengo algunas hojas donde están mis notas y luego las palabras las letras se van alargando hasta que terminan con un pedazo de tinta chorreado. ¿Qué pasó? Me dormí en el mensaje. Me quedé dormido. Y el predicador me vio y me dijo, un amigo mío, me dice, ¿estás cansado, verdad? Luego, la verdad, no te puse atención mucho en lo que estabas diciendo. ¿Pero por qué es eso? O sea, no voy a hablar desde mi caso personal solamente, pero la pregunta es, ¿por qué me duermo el domingo? A lo mejor, no estoy diciendo que es el caso de todos, a lo mejor me quedé viendo, no sé, boxeo toda la noche. A lo mejor hice algo, cualquier cosa. No me preparé para el domingo. Porque el domingo para mí debe de ser un día importante donde me encuentro con el Señor, donde me encuentro con los hermanos en la iglesia. Y si me voy a desvelar, bueno, hay que pagar el precio el segundo día, ¿no? Estar despierto, ponerle atención al predicador. Escribe en un cuaderno, que siéntate junto a tu esposa para que te pellizque, ¿no? Tómate un café antes toma agua. Todo esto, hermanos, tiene que ver con el hecho de saber tomar decisiones. Yo espero que este fin de semana, con todo lo que vamos a escuchar, cada uno de nosotros, aprendamos a ser un poco más sabios en la toma de decisiones. Pero todos siempre recuerden esto. Decidir es un verbo, es una acción. Cualquiera decide. El punto es cómo decides. ¿Decides bíblicamente? Si va a ser así, entonces, estudia la palabra. Conoce la palabra. Ejercítate en la palabra. Y a veces, hermanos, oímos mucho y no practicamos nada. ¿Y sabe cómo somos? Como los porristas del Cruz Azul, ¿verdad? ¿Ha visto? ¿Es la perra brava, hermano? La porra del Cruz Azul. Sí, ¿verdad? No, el Toluca, perdón, ya estoy ofendiendo a su equipo. No, lo digo a propósito porque el hermano le va al Cruz Azul. Pero ustedes tienen a los jugadores físicamente bien, pero la porra está gorda. Todos los de la porra están gordos. ¿Por qué? Son buenos para ver, pero no para hacer. Y la iglesia podemos llegar a ser así, hermanos. Podemos ser la porra del pastor, que creemos que está predicando bien y que conoce la Biblia bien. Pero hermanos, no seamos porristas, seamos participantes de la palabra de Dios. O sea, ¿qué debo de hacer? Si tú no sales el domingo de la iglesia diciendo, esto lo tengo que hacer, esto lo tengo que hacer, entonces de nada sirvió venir a la congregación. Perdones que veo muchas caras tristes, perdonen que los decepcione, pero esa es la verdad. Es la verdad, hermanos. Lo digo por ustedes, lo digo por mí mismo. Necesitamos saber qué estoy haciendo. Yo me tengo que examinar igual que ustedes, de la misma manera. Y yo más como pastor, porque mira qué difícil es ser pastor, hermanos. Las esposas lo quieren a uno perfecto. No, es que tú dijiste en el púlpito. Pero no es tan fácil decir y hacer, ¿no? O sea, no crecemos al nivel que enseñamos, créanmelo, no es tan fácil. Cuesta trabajo. Pero tenemos que avanzar, tenemos que
ser transformados. Entonces, vámonos con esta idea. El discernimiento es la acción de tomar decisiones sabias, informadas por la palabra de Dios. Todo lo que voy a hacer tiene que estar informado con la palabra de Dios. Pero no será posible si no conocemos la palabra de Dios. Voy a dar un último ejemplo de algo que ocurrió esta semana. Yo doy una clase en el internet todos los martes a través del Zoom a hermanos chinos que están en China. Y ahí me traduce un pastor que él me traduce al mandarín. Y siempre hay preguntas al final del estudio. Y un hermano me dijo, ¿verdad que los que bautizan niños están equivocados? ¿Verdad que si una persona va a una iglesia donde bautizan los niños se debe de ir de la iglesia inmediatamente? ¿Verdad que es una mala iglesia? Esas fueron no eran preguntas, eran como afirmaciones a las cuales querían que yo respondiera positivo. Entonces la pregunta es, ¿cómo respondes de una manera sabia? ¿Cómo contiendes por la verdad sin ser contencioso? Y la respuesta es, ¿qué dice la Biblia, no? La Biblia dice que el que crea y sea bautizado será salvo. O sea que la fe precede al bautismo, que el bautismo no salva, que la fe en Jesucristo implica entender lo que se está creyendo. Por lo tanto, un niño que no tiene discernimientos, que es pequeño y no entiende el evangelio, puede ser bautizado. Ahora, si te vas a ir de una congregación, no te vayas peleado. Dile a tu pastor, ¿por qué te estás yendo? Explícale con la escritura que lo que estás escuchando, lo que estás aprendiendo, ya no estás o no estás de acuerdo, no te está edificando, es en contra de lo que tú estás creyendo. Díselo y dile, te amo en Cristo, no me quiero ir, no me voy peleado de este lugar, pero mis convicciones no me permiten estar aquí ya. Y bueno, tomas una decisión. No le estoy diciendo que lo hagan, le estoy diciendo que es la forma sabia de hacerlo. ¿Por qué traje esto a la mente? Porque usted y yo necesitamos sabiduría, necesitamos discernimiento en todas las áreas de nuestra vida. Supongamos que recibe una llamada por teléfono, ¿no? Y ve, ay, es mi mamá. Su mamá no es creyente. Y hay un tópico que están tratando en la familia y usted lo ve y antes de contestar, pida sabiduría. Pida al Señor que le dé discernimiento para responder. Pida al Señor que le dé discernimiento para tomar la mejor acción en curso en ese momento. Pero eso no va a ocurrir, hermanos, si nosotros no estamos informados con la palabra de Dios. Necesitamos saber qué dice la Biblia. Supongamos en la conversación te insultaron y la persona está molesta. Y la Biblia dice que la blanda respuesta quita la ira. Entonces tú aplicas la sabiduría de la palabra de Dios a tu conversación y ahí estás tomando una decisión sabia. Estás ejerciendo discernimiento, pero es un discernimiento fundamentado en la palabra de Dios, no en nuestras propias opiniones. Entonces discernir es la acción de hacer algo, juzgar algo, pero conforme a la palabra de Dios. Implicación, conoce la palabra de Dios. Pide la ayuda del Espíritu Santo que te ilumine, que te dé entendimiento. Ejercítate en las cosas que aprendes. No seamos lentos para aprender, porque uno que es lento para aprender, hay que darle leche, no alimento sólido. Uno que es lento para aprender, ya debería de ser maestro y tiene necesidad de que se le vuelva a enseñar lo mismo. Uno que es lento para aprender no crece espiritualmente. Uno que es lento para aprender nunca ejercita sus sentidos para tomar decisiones sabias. Por esa razón, vengan mañana, hermanos, porque van a aprender mucho, mucho más acerca del tema. Amén. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque nos permites
congregarnos para estudiar tu palabra en este momento. Te damos gracias porque nos estamos preparando para el día de mañana, por el cual oramos, Señor, que tú nos des un buen día donde tu palabra pueda ser explicada, un buen día, Señor, donde cada uno de nosotros podamos aprender, un buen día, Señor, donde tú seas glorificado y los participantes de la conferencia crezcamos en nuestra forma de tomar decisiones. Así que, Padre, queremos pedirte esas cosas y oramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Que el Señor les bendiga, hermanos. Y creo que le doy el tiempo al pastor, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya está? Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes y los esperamos el día de mañana. Ahorita por acá los hermanos tienen preparado café y algo de pan. Si ustedes gustan, ahorita los hermanos de la cocina les van a indicar